¿Has escuchado hablar de la anemia? ¿Sabes qué es? Aquí te explicamos. Tu cuerpo es un gran sistema que necesita estar alimentado de oxígeno constantemente para funcionar. Los responsables de alimentarlo son los glóbulos rojos, que reparten el oxígeno a los distintos tejidos. La anemia sucede cuando estos glóbulos disminuyen y no pueden mantener el transporte de oxígeno necesario para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Y por qué sucede esto? Existen diversos factores como la deficiencia de hierro y vitaminas, como la C o la B12, hemorragias y enfermedades o trastornos que le restan poder a los glóbulos rojos para que puedan cumplir su tarea. Licenciada, ¿y cómo sé si tengo anemia? El síntoma más común es la fatiga, pero también se presentan otros como dificultad para respirar, palidez, mareos, dolor de cabeza, trastornos digestivos o sensación de frío. Hola a todos, nosotros somos del grupo número 3 y en esta ocasión les vamos a presentar el síndrome anémico. En cuanto a la anemia, se define por la disminución de la masa eritrocitaria. En la práctica clínica se habla de anemia cuando se produce una disminución del volumen de hematíes, medido en el hemograma, mediante el número de hematíes, hematocrito y mejor aún la concentración de hemoglobina. La OMS define la anemia como un valor de hemoglobina inferior a 13 gramos sobre decilitro en cuanto a hombres y en mujeres a 12 gramos sobre decilitro. En el paciente anémico se produce un aumento del 2 a 3 gramos sobre decilitro de los valores habituales del individuo, aún encontrándose dentro de los rangos considerados normales. En cuanto a la clasificación según la gravedad, se define como leve a la hemoglobina mayor a 10 gramos sobre decilitro, moderada en cuanto a hemoglobina entre 8 a 10 gramos sobre decilitro, severa hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro. La anemia no constituye un diagnóstico en sí mismo, sino un signo objetivo de la presencia de otra enfermedad. En cuanto a su clasificación patogénica, se puede clasificar en 3. La primera es las anemias premedulares o carenciales por dificultad en la formación de hematíes. Esto puede ser, a su vez se va a subdividir en 2. En cuanto a la dificultad en la formación de hemoglobina, en las que tenemos la deficiencia de hierro, la deficiencia de proteínas y por otro lado tenemos a la falta de biocatalizadores que favorecen la eritropoiesis, en las que vamos a tener la deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de otras vitaminas y en cuanto a anemias endocrinas. En cuanto a las anemias medulares, o también llamadas aplásticas o hipoplásticas, estas dadas por destrucción o inhibición de eritropoiesis medular, vamos a presentar 2, en las cuales pueden ser congénitas y adquiridas. En las congénitas tenemos anemias aplásticas constitucional de Fanconi y las aplasia roja pura de Blackfan o Diamond. También en cuanto a las adquiridas, podemos presentar las idiopáticas o secundarias, que estas van a ser principalmente por tóxicos, radiaciones, infecciones, mieloptisis y entre otras, en las cuales pueden ser por el curso de anemias hemolíticas crónicas o timomas. En cuanto a las anemias postmedulares, vamos a tener la presencia de 2, principalmente por pérdida de sangre aguda y crónica, o también llamadas posthemorrágicas, y también por destrucción aumentada de hematíes o hemólisis, en las cuales vamos a presentar 2, en las cuales va a ser intracorpusculares, que a su vez se van a subclasificar en hemoglobinopatías, esferocitosis congénita hereditaria, la talasemia, hemoglobinuria paroxística nocturna, enzimopénicas. Y en cuanto a extracorpusculares, principalmente tenemos inmunes por anticuerpos, llamadas así isoinmunes o autoinmunes, y también asintomáticas, que pueden estar dadas por infecciones, intoxicaciones y agentes físicos. En cuanto a la clasificación morfológica, vamos a presentar que esta
consiste, según el tamaño de la hematía, se va a subclasificar en microcítica, normocítica y macrocítica. Las microcíticas, el volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros. El volumen, en cuanto a normocítica, el volumen corpuscular medio va a ir de 80 a 100 femtolitros. En cuanto a la macrocítica, el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100 femtolitros. En cuanto a las causas según la morfología, vamos a tener, como ya a su vez lo presentamos, microcítica, normocítica y macrocítica. Estas a su vez se van a subdividir. En cuanto a las microcíticas, nos presentan anemias ferropénicas, talasemias, anemias secundarias de enfermedades crónicas. En cuanto a las normocíticas, se puede presentar anemia hemolítica, donde existe un trastorno inmunológico, anemias secundarias de enfermedades crónicas, anemias aplástica o infiltración medular, hemorragia o sangrado agudo. Y en cuanto a las macrocíticas, finalmente se van a subclasificar en anemias por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico, anemias aplástica, anemia hemolítica, puede ser también por hipotiroidismo, enfermedad hepática, anemia por abuso de alcohol y anemia por hipoxia. Es una causa muy frecuente en la consulta. El diagnóstico diferencial, por lo tanto, debe incluir un amplio espectro de enfermedades, algunas con base congénita y otras adquiridas, unas leves y otras graves, algunas muy frecuentes y otras muy raras. Se puede clasificar, como vimos, las anemias de acuerdo a distintas variables. En este caso tenemos a la anemia microcítica y es en frecuencia una de las que mayor veces se presenta. Tiene un volumen corpuscular medio en los hematíes menor de lo normal, que es lo que la caracteriza. En este tipo de anemia, con gran frecuencia se alcanza el diagnóstico simplemente con una buena historia clínica, exploración física y algún estudio analítico que no sea excesivamente sofisticado. Es muy importante tener en cuenta que para el diagnóstico de la anemia debe revisarse de modo específico la cuantificación de hemoglobina para cada rango de edad y de igual modo los volúmenes celulares. De este modo, una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro se puede diagnosticar en todos los pacientes. Hay 6 tipos de hemoglobina en los humanos que se modifican durante la evolución de feto a adulto, y es por eso que es importante tomar en cuenta los valores medios y los límites con desviaciones de estándar de hemoglobina y de volumen corpuscular de los hematíes a lo largo de la edad del ser humano. La cantidad de hemoglobina desciende progresivamente desde el nacimiento hasta los 6 a 12 meses de vida, para finalmente ser sustituida por hemoglobina A. En cuanto a la historia clínica para el diagnóstico de lo que son las anemias microcíticas, esta es en muchas de las ocasiones puede llegar al diagnóstico mediante la realización de lo que son los estudios analíticos en busca o en el análisis de otra enfermedad. Es importante tener en cuenta la edad gestacional o la edad del paciente, pues puede orientarse a un diagnóstico, ya que en los recién nacidos pretérminos estos suelen desarrollar anemias ferropénicas con gran frecuencia y suelen presentar en muchas de las ocasiones la irritabilidad. En cuanto a los pacientes mayores, se puede presentar también lo que es con gran frecuencia la astenia. Importante también tener en cuenta es el grupo étnico. Aquí deben averiguarse, ya que, por ejemplo, las talasemias son frecuentes en el área mediterránea o al sudoeste asiático, o también en casos de drepanocitosis son más frecuentes en la raza africana o sudamericana. También se debe averiguar lo que son los antecedentes dietéticos, ya que estos son de gran interés para llegar a un diagnóstico. Aquí se valorará lo que es la ingesta del hierro principalmente. También hábitos alimenticios o síntomas como es la presencia de pica, que es el deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas como tierra, tiza, yeso, entre otras. También la presencia de pagofagia, que puede ser la ingesta del hielo, que se suele presentar en algunos casos de las anemias ferropénicas. Debe también extraerse en la historia clínica lo que son la presencia o antecedentes de lo que sea un accidente hemorrágico y esta sea la causa de la anemia.
aquí se deberá excluir lo que es una hematoquesia, lo que son las melenas, la hematuria o menorragias. En la exploración física se suele demostrar lo que es palidez, taquicardia, y en casos más graves de las anemias microcísticas se puede encontrar lo que es la presencia de un soplo sistólico. También la presencia de una esplenomegalia debería orientarnos al diagnóstico hacia las hemoglobinopatías o a las talasemias. Y también en los casos más graves de estas anemias se puede observar lo que son las deformidades óseas, como en el frontal prominente o la displasia maxilar, donde se va a observar en algunos pacientes que padezcan de talasemias mayor o hiperplasia medular. Una de las principales anemias que engloba la anemia microcítica es la anemia ferropénica. Esta se entiende por anemia ferropénica aquella en la que van a existir pruebas evidentes de un déficit de hierro. La ferropenia va a ser la causa más frecuente de las anemias, sin embargo, no todos los pacientes con ferropenia llegan a desarrollar anemia. En la etiopatogenia va a deberse por estos principales aspectos que ustedes pueden observar. Primeramente, la disminución del aporte de hierro, la disminución de la absorción, la deficiencia congénita de transferrina, el incremento de las pérdidas de hierro, ya sea en mujeres posmenopáusicas o por pérdidas menstruales e incluso por sangrado digestivo crónico, y en hombres que también puede verse por el sangrado digestivo crónico, y también por el aumento de las necesidades acorde a la paciente. La clínica que vamos a presentar aquí va a ser típicamente el síndrome anémico general, como es la astenia, irritabilidad, palpitaciones, mareos, cefalea y disnea. Pero vamos a tener también consecuencias que derivan de la ferropenia en estos pacientes, como por ejemplo la estomatitis angular, la glositis, la atrofia crónica de la mucosa nasal o también conocida como SENA, coiloniquia, la disfagia, neuralgias y el síndrome de piernas inquietas y parestesias, al igual que la pica. Continuando con el diagnóstico, tenemos al hemograma. Aquí lo que se va a encontrar es el número de hematíes que puede estar normal o disminuido. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la talasemia su número es normal. También se puede encontrar aquí una amplitud de distribución eritrocitaria que va a estar aumentada. Esto generalmente es indicativo de anisocitosis. Y en el caso de la anemia mixta, que sea ferropénica y megaloblástica, el volumen corpuscular medio tiende a ser normal. En cuanto a la morfología de la sangre periférica, es característico encontrar la poiquilocitosis, en donde aquí se muestra los hematíes de formas variadas, y también se puede observar diagnocitos, si ya la anemia es importante. También tenemos aquí que los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos. Esto es importante aquí analizar en el tratamiento porque van a incrementarse rápidamente. Tenemos también a la trombocitosis moderada reactiva, en donde aquí la ferropenia es una de las causas más frecuentes de trombocitosis reactiva. En cuanto a los exámenes del metabolismo del hierro, aquí se encuentran los siguientes parámetros. Tenemos a una ferritina disminuida. Constituye la primera alteración de laboratorio que se va a observar. La transferrina va a estar aumentada. También tenemos la capacidad total de saturación de la transferrina, que igualmente va a estar aumentada. Tiene un índice de saturación de la transferrina en cambio disminuido, generalmente tiene que ser menor al 16%. El receptor aquí soluble de la transferrina va a estar muy elevado y la protoporfirina libre aumentada. Generalmente aquí este aumento de la protoporfirina va a ser relativo, porque no puede unirse al hierro y además hay más protoporfirina libre. También tenemos a la hemoglobina A2 que va a estar disminuida, y en el estudio de la bilirrubina también está disminuida. Esto debido al descenso del catabolismo de la hemoglobina. En cuanto al tratamiento, este está enfocado principalmente es el etiológico. Es lo más importante que se debe realizar, porque si no se elimina la causa, la anemia va a persistir a pesar del tratamiento. Tenemos también el hierro oral. Este se lo administra en forma de sal ferrosa de 100 a 200 miligramos al día, y a los 7 o 10 días lo que se va a observar es un incremento de los reticulocitos que se lo puede encontrar hasta máximo de los 10 días. Es mejor aquí tomar el hierro oral en ayunas porque los alimentos interfieren en la absorción y también se puede asociar el consumo de vitamina C. El uso del hierro parenteral
va a estar en casos o va a ser usado en casos de la intolerancia oral al hierro, como por ejemplo una mala absorción por procesos inflamatorios del tubo digestivo, como por ejemplo enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, también en casos de gastritis aguda y úlcera. Y también se utiliza aquí cuando hay pérdidas superiores a la absorción o porque exista falta en la colaboración a la toma de hierro oral. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las anemias macrocíticas. Por anemia macrocítica se entiende, es un término generalizado que incluye un grupo de anemias caracterizadas por eritrocitos con un volumen corpuscular medio que sea mayor de 100 micras cúbicas. Como había mencionado nuestra compañera anteriormente, existen varias etiologías que pueden provocar macrocitosis. Debemos descartar primero los tóxicos como el alcohol o el número de fármacos, entre los que pueden destacar el metotrexate, el ácido budina, el fluorouracilo o el trimestoprim. Existen otras patologías causantes de macrocitosis como el hipotiroidismo, la hemólisis, que suele afectar a la médula, sin olvidar también los déficits nutricionales como el de la vitamina B12 o el del ácido fólico. Este último, contrario a lo que generalmente se piensa, no es más frecuente en los pacientes ancianos que en otros segmentos etarios. Sus causas más frecuentes son el déficit de la dieta y el abuso del alcohol, que se puede corregir con dosis orales de 1 miligramo al día. El déficit de vitamina B12 sí es especialmente prevalente en el paciente anciano, por lo que a continuación vamos a hablar un poquito de este déficit, sin antes mencionar lo que son los principales mecanismos que se incluyen en la producción de la macrocitosis. En primer lugar tenemos el déficit de la producción medular. Se encuentran anemias megaloblásticas producidas por alteraciones de la síntesis de ADN, dígase déficit de la vitamina B12, ácido fólico o el uso de determinados fármacos. También están las anemias debidas a la inadecuada modulación eritroide. Entre esos tenemos los síndromes mielodisplásicos, síndromes congénitos de fallo medular o aplasias medulares. En segundo lugar tenemos las alteraciones de la membrana del hematín, que se pueden ocasionar por alcoholismo, hepatopatía o hipotiroidismo. En tercer lugar tenemos la reticulocitosis. Aquí destacan principalmente la hemólisis adquirida y la congénita. Las macrocitosis se pueden dividir en congénitas o adquiridas. Hablando un poquito de lo que son las congénitas, tenemos las macrocitosis congénitas sin anemia ni reticulocitosis, que se suelen dar en algunos animales recién nacidos hasta una edad de 1 a 2 meses, y también en ciertos animales como los caniches miniatura, que suelen, en este caso sí se dan durante toda la vida. Hay otras macrocitosis que son las restantes de las congénitas. Estas son excepcionalmente raras, se presentan en forma crónica y con mayor o menor anemia y reticulocitosis. Y según la intensidad del defecto y la anomalía, pueden presentarse en diferentes formas del cuadro. Se presentan por lo general en animales jóvenes y sus posibilidades de vida son escasas y suelen morir entre el primero y el cuarto año de vida, y también se incluye a los seres humanos. En este tipo de pacientes por lo general el CUMS es negativo y el diagnóstico requiere pruebas específicas, y no todos los laboratorios suelen tener estas pruebas. Respecto a la macrocitosis adquirida, las anemias macrocíticas adquiridas se pueden agrupar en megaloblásticas y no megaloblásticas. Las anemias macrocíticas megaloblásticas son debidas a la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, como se ha mencionado anteriormente. Y el diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica y los hallazgos en sangre periférica o en médula ósea que corresponden a la hipersegmentación neutrofílica que ya habíamos citado anteriormente. Y también en las anemias no megaloblásticas, algo que podemos mencionar es que la morfología de la sangre y de la médula suelen responder a una eritropoiesis acelerada y un aumento de la superficie de la membrana celular. Presentan sobre todo en reticulosis aumentada, en hemólisis y en la pérdida de sangre, y una reticulosis normal o disminuida en las enfermedades hepáticas esplénicas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, para el estudio inicial de este tipo de anemia macrocítica, consiste en determinar principalmente los niveles de hemoglobina, los cuales están bajas, también el volumen corpuscular medio, asimismo también como la hemoglobina corpuscular media. En cuanto al volumen corpuscular medio, este es mayor a 100 femtolitros, al igual que también la hemoglobina corpuscular media también está elevada. Asimismo, también la concentración de hemoglobina corpuscular media también se encuentra en este caso normal.
También es necesario la realización de 2 determinaciones muy básicas y también otras adicionales, pero principalmente de los reticulocitos y también de una extensión de sangre periférica. Bueno, en cuanto a la primera determinación que tenemos que realizar, de cajón es los reticulocitos. En primer lugar, se debe determinar el índice de producción reticulocitaria, denominada con IPR. Este IPR tiene que ser superior a 2 para hablar de una anemia macrocítica. Este establece la capacidad regenerativa en sí de la médula ósea. Asimismo, también realizaremos un frotis de sangre periférica como un segundo requerimiento básico. Bueno, este frotis de sangre periférica nos ayudará a determinar en sí y a confirmar el megaloblastosis. También realizaremos una determinación de la vitamina B12 y también del ácido fólico. Posterior en sí a la realización del análisis conjunta de los niveles séricos de cobalamina y también de los folatos, cuya deficiencia supone la causa más frecuente de macrocitosis con eritropoyetosis megaloblástica. También dentro de las causas más frecuentes, también dentro de la disminución de los niveles de vitamina B12 o de los folatos, también incluye una deficiencia nutricional, también alteraciones de la absorción a nivel gástrico o también ya sea intestinal. También puede ser debido a fármacos o también en casos, también se ha visto los aumentos de requerimientos ya sea por embarazo, enfermedades malignas o también por algunas enfermedades hereditarias en este caso. También en el diagnóstico también podemos abarcar lo que es los estudios tanto de la función tiroidea como hepática. Esto en sí, si no se confirma en sí la carencia, como decía, es preciso realizar prescindir de estas pruebas de función tiroidea con el fin de buscar alguna alteración también hepática. También se realiza esto, como por ejemplo una hepatopatía alcohólica o también una cirrosis en sí, ¿para qué? Con el fin de que justifique la anemia. También dentro del diagnóstico también realizaremos lo que es el estudio de médula ósea. Si con todos los datos no se llegara, pero en sí a un diagnóstico certero, será necesario en sí la realización de un aspirado y también la biopsia de médula ósea para descartar, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, una aplasia medular o una infiltración metastásica de una neoplasia sistémica no hematológica. En cuanto al manejo y en sí de su tratamiento, lo primero que debemos hacer de cajón es una corrección de la dieta. Es decir, recomendar más que todo a nuestro paciente una dieta rica en vegetales y suplementos proteicos que les lleguen a determinar en sí una corrección de la dieta. Bueno, también como segundo punto tenemos lo que es un suplemento vitamínico que sea sí apropiado. Por lo general se requiere una suplementación con una vitamina adecuada, pero siempre en este caso debemos descartar la deficiencia de vitamina B12 antes de la suplementación con folato. Esto no debemos hacerlo porque puede enmascarar una deficiencia concomitante de vitamina B12 y conducir en sí a una progresión de las complicaciones neurológicas muy severas. También tenemos que realizar una corrección de la deficiencia vitamínica según la etiología, como ya se hablaba más adelante. Con respecto a lo que son las anemias megaloblásticas, estas anemias van a ser producidas por un déficit de vitamina B12 o también del ácido fólico. Además de esto, aquí van a entrar lo que es la llamada anemia perniciosa.
Estas anemias se caracterizan porque va a haber cambios megaloblásticos en la médula ósea, es decir, que las células van a adquirir un gran tamaño. Estas anemias pertenecen a los tipos de anemias macrocíticas que se manifiestan con leucopenia y también con trombocitopenia. Ya, vamos a comenzar con la anemia de déficit de la vitamina B12. Esta va a ser causada, como ya dice su nombre, por el déficit de vitamina B12 o también denominada la cobalamina, que se presenta por la ingesta del cobalto. Va a tener una etiología debido a la disminución de la ingesta que es evidente en las dietas vegetarianas estrictas y también por la disminución de la absorción misma por una deficiencia del factor intrínseco dada por ciertas cirugías como la gastrectomía o también una cirugía bariátrica. Con respecto a la clínica, esta va a presentar alteraciones digestivas como puede ser la glositis atrófica de Hunter y también debido a la mala absorción por la afectación de la mucosa intestinal. Además de esto, también puede dar alteraciones neurológicas como las polineuropatías. Para su diagnóstico, este va a ser de forma sencilla ya que va a consistir en determinar la concentración sérica de vitamina B12 y también se puede observar un incremento en la eliminación urinaria del ácido metilmalánico y también por último se va a dar en el tratamiento la administración de la vitamina B12 que puede ser por vía intramuscular u oral a altas dosis. En la anemia perniciosa, por otro lado, esta anemia también es llamada la enfermedad de Addison-Barnier y es causada más frecuente por una mala absorción de la vitamina B12 y suele aparecer en mayores de 60 años, aunque existe una variante entre 10 y 20 años, la llamada anemia perniciosa juvenil. Esta va a tener en su clínica que va a ser una anemia que tiene un comienzo insidioso que va a empeorar lentamente y esta se va a dar como consecuencia de la clorhidria que puede producirse por una disminución de la absorción del hierro de los alimentos. El diagnóstico va a ser el mismo del que se realiza en la anterior anemia por la deficiencia de vitamina B12 y también mediante la determinación de anticuerpos, anticélula parietal gástrica y el antifactor intrínseco. El tratamiento va a ser similar a la anterior anemia, que va a ser la administración de vitamina B12 de manera parenteral u oral a altas dosis que se debe mantener de por vida. Dentro de la anemia por déficit de folato, vamos a tener en cuenta que esta es la anemia de causa más frecuente que va a ser megaloblástica. Vamos a tener que en su etiología existen muchos criterios, como lo son la disminución del aporte, esto puede ser dado por una desnutrición o por un consumo excesivo de alcohol, la disminución de la absorción por alguna enteropatía o por fármacos, específicamente el ácido acetilsalicílico, algunos anovulatorios, la fenitoína, el fenobarbital, la quinina. Vamos a tener el aumento de consumo, como puede ser dado en el embarazo, en la infancia, si es que existiese una hematopoiesis hiperactiva o en el hipertiroidismo. Vamos a tener la activación bloqueada de los folatos y esto va a estar dado por los antagonistas inhibidores del folato reductasa, como puede ser el metotrexate, el trimetoprim, entre otros. Vamos a tener el incremento de las pérdidas. Esto de aquí fundamentalmente va a estar encaminado hacia una enteropatía que va a perder proteínas y puede estar dado por una hemodiálisis. Dentro de la clínica, esta va a ser la misma que acabamos de ver en la anemia por déficit del B12. El diagnóstico, este va a estar encaminado hacia los exámenes de laboratorio, como puede ser el folato sérico, el cual va a estar menor a 4 nanogramos por ml, y el folato intraeritrocitario, que va a estar menor a 100 nanogramos por ml. Como su nombre lo indica, es una anemia por déficit de ácido fólico, entonces el tratamiento eminentemente es de ácido fólico, vía oral o parenteral en dependencia de la gravedad, y va a estar encaminado a una dosis de 1 miligramo cada 24 horas. Ahora, dentro de cómo se estudiará a un paciente con anemia, específicamente la macrocítica, vamos a tener en cuenta que va a estar encaminado hacia una biometría hemática dentro de lo que es el volumen corpuscular medio. Este de aquí se va a ver aumentado mayor a los 100 femtolitros y vamos a tener dos opciones.
Aquí vamos a ver lo que es un frotis de sangre periférica y a su vez dos opciones, que son los rasgos displásicos, que me encaminarían hacia una mielodisplasia, y en caso de que en el frotis de sangre periférica me salga una hipersegmentación de neutrófilos de más de 5 segmentos, es fundamental que hagamos diagnóstico de una anemia megaloblástica. Por otra parte, si nos encontramos con la vitamina B12 disminuida, ácido fólico disminuido o algunos metabolitos disminuidos, así como las hormonas tiroides, podemos encontrarlas aumentadas, tenemos que hacer el diagnóstico basándonos en las distintas etiologías de las mismas, como puede ser el déficit de B12 y ácido fólico encaminado hacia una anemia megaloblástico, si es que existe un test de metabolismo positivo, esto únicamente si es necesario, y vamos a hacer un diagnóstico diferencial con lo que son las hormonas tiroides para descartar un hipo o un hipertiroidismo. Para terminar, vamos a tener un cuadro que me resume cómo se va a hacer el diagnóstico de todas las anemias, y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo para evitarla? Claro que sí. Puedes prevenir la anemia con una alimentación rica en hierro y vitaminas, como carnes, lentejas, vegetales verdes, frutas secas, frijoles, productos integrales y cítricos. Y si tu médico lo recomienda, puedes usar suplementos. Si reconoces alguno de estos síntomas, es importante que consultes con el personal de salud para identificar qué podría estar causándolo.